estamos aquí en Cinemas Comics, nuevo vídeo. Además, hacía días que no traíamos cositas nuevas. Y hoy estoy con Ignacio Staregui, director de películas como Justicia y Miau, y que ahora va a presentar Riders. ¿Cuándo se estrena? Viernes 13 de junio salimos en las pantallas de toda España. Sí, ya. Pasado mañana. ¿Con cuántas copias salís? Salimos con 20 copias, claro, o sea, no hay una inversión grande en P&A, pero bueno, tenemos nuestro hueco, que también es importante. Sí. Teniendo en cuenta además cómo ha evolucionado en estos últimos 10 años la industria del cine en cuanto a exhibición, pues ni tan mal, contentos. Bueno, este fin de semana me parece que de estreno no tenéis como mucha competencia. Correcto, o sea, tenemos nuestro hueco, nuestra oportunidad. También la distribuidora pues ha pensado en eso precisamente, ¿no? Como para tener, pues esa ventanita, ¿no? Uh-huh. Bueno, y cuéntanos, Riders, yo la he visto, me invitaste a la presentación con el equipo, la verdad es que me gustó mucho. Y además, en esta película, porque en los últimos meses... Uh-huh. Me he ido formando y ahora me he formado de dirección de producción audiovisual. Ajá. Entonces, aquí en esta peli se ve muchísimo el trabajo entre la dirección y el director de producción audiovisual, porque ahí hay un trabajazo tremendo, claro, para optimizar sobre todo el presupuesto. Efectivamente, bien visto. Así es, o sea, nosotros dejamos una producción independiente con unas limitaciones a nivel presupuestario que lo que provocan o lo que necesitan es, pues de ingenio y sobre todo preproducción. O sea, lo que hubo es muchísimo trabajo previo para, pues desde, por ejemplo, al ser un rodaje itinerante, porque ella se está moviendo todo el rato en la bicicleta, uh-huh. Pues esos fragmentos de 2 minutos y medio, 3 minutos, 4 minutos, necesitabas localizarlos bien en la ciudad, incluso a nivel de cadencia semafórica, saber cuántos cortes intermitentes necesitas, cuántos cortes permanentes. El propio mapa mental de la película es diferente al mapa de la ciudad real, porque pues cuando dobla por alguna esquina aparece en la realidad es en otro sitio, pero el espectador tenía que tener esa sensación de continuidad, ¿no? Con lo cual, pues sí, gracias por señalarlo, porque hay un trabajo muy grande de preproducción precisamente para que luego pues se optimicen todos los recursos que teníamos. Además, la mayor parte del rodaje se hizo en Zaragoza. Sí. Y claro, rodar en Zaragoza, me imagino, por ejemplo, se ha rodado todo de noche, sí. Entonces me imagino que las horas a las que rodasteis de noche era cuando estábamos todos durmiendo a unas horas de la madrugada súper altas, ¿no? Y de hecho, sí, yo soy de Zaragoza, evidentemente. Zaragoza es una ciudad que desde que está la Zaragoza Film Office todos son facilidades para rodar. La propia ciudad, que no se cita como tal, creo que es el espejo de cualquier otra ciudad mediterránea. O sea, cualquier espectador español que vea la peli puede sentir identificada como suya la ciudad que aparece en pantalla. Tiene además esa analogía visual porque comienza en una zona a lo mejor más desarrollada, más moderna, más urbanita, pero conforme el personaje se va adentrando, pues eso, ¿no? En sus problemas y el descenso a los infiernos, ¿no? Pues la ciudad se vuelve pues más laberíntica, oscura, incluso sucia, que es un poco lo que pretendíamos. Y luego, pues eso, la peculiaridad de ser un rodaje itinerante, que como digo, tú cuando estás en un set y quieres introducir un matiz, por ejemplo, con la actriz, pues puedes decir corten, levantarte, uh-huh. Y en 5 segundos estás hablando con ella, ¿no? Aquí había que esperar a que terminase la toma. Claro, porque hay mucho plano secuencia. Correcto, lo que vamos es en continuo movimiento, de tal manera que a lo mejor, pues eso, una toma de 4 minutos y necesitas introducir matices que han ocurrido en el segundo 10, en el segundo 25, no puedes parar, ¿no? A mitad de... por la pura logística. De hecho, delante nuestro iba un pequeño comando abriendo camino, pues sabiendo cuándo si había que parar por si hubiese alguna incidencia, ¿no? con otra gente. Y pues eso es lo que hacía tan especial, y ahí es donde yo me doy cuenta del trabajazo de Mariela. Es decir, que además de estar emocionalmente muy metida con el personaje, tenía que estar dando la talla físicamente, un rodaje muy exigente, 9 horas encima de una bici. Claro, no es ir en bici, ¿no? Es que, claro, al ser tomar secuencia, te obliga a hacer muchas cosas, correcto. Intentar hacerlo bien a la primera para no tener que volver a repetirla. Efectivamente, estábamos rodando a 2 cámaras, que normalmente en cine pues se suele rodar a una. Claro, el hecho era optimizar lo que decíamos antes, el tiempo, los viajes, ¿no? Uh-huh. Que en lugar de hacer 4 viajes pudiéramos hacer solo 2 para estar cubiertos luego en montaje. Uh-huh.
Bueno, estamos hablando del proceso de producción del rodaje, pero no hemos hablado de la historia. Bueno, es algo que a mí me fascina, por lo cual yo encantado. Bueno, la historia llega antes el personaje que la trama, es decir, yo soy geógrafo además, ¿no? Entonces siempre me ha preocupado mucho ver cómo evoluciona la ciudad, ¿no? El paisaje urbano. Entonces esos bancos que antes estaban colonizados por señores mayores, de repente, ¿no? Aparece el fenómeno Rider y pues eso, ver cómo evoluciona tu ciudad. Me cruzo 2 noches con la misma repartidora y automáticamente me empiezo a preguntar qué hay detrás. Es decir, qué situación te tiene que llevar para estar a 8.000 kilómetros de tu casa, para estar trabajando como rider, qué hay detrás, ¿no? Y es entonces cuando empezamos, junto con el guionista, con Sureño, el proceso de documentación, con personas reales, amigas, muchas de ellas, donde vamos hilando ya la trama pues para que haya una historia además de un personaje, ¿no? Pues además, en mi época de repartidor me salió, tengo un guión escrito, de un tema, pero... Que te puede pasar de todo, te puede pasar de todo como sí, le pasa a Fío. Y bueno, ¿cómo fue el proceso para seleccionar a la prota? Fue muy curioso porque... Claro, al final toda la historia eso es. Recae sobre ella. No se abandona el punto de vista, está presente en el 100% del metraje ella. Entonces, claro, se antojaba difícil porque es verdad que la comunidad latina en España no tiene muchos papeles. Es decir, no puedes ir a un casting dirigido donde puedas elegir más allá de, bueno, pues... pocas actrices, por desgracia, ¿no? Aunque cada vez va habiendo más papeles para ellas. Entonces hacemos un casting abierto y ahí, bueno, pues recibimos cantidad de solicitudes en vídeo y demás. Yo soy docente, doy clases de dirección en el CPA Salduye, un centro de formación audiovisual aquí en Zaragoza. Entonces, una alumna nuestra, Cristina Magaña, cuando yo les explico el perfil de actriz que estamos buscando, me dice, tengo lo que buscas. Entonces, claro, cuando alguien te dice eso, normalmente piensas, bueno, a ver, ¿sabes? Igual no. ¿Y qué ocurre? Que es una alumna a la que yo tenía mucha estima, muy inteligente, y dije, ¿y sí? Y efectivamente, ya la foto... Bueno, pues Mariela tiene ya ese porte físico que daba como, bueno, pues llena la pantalla, ¿no? Visualmente. Ahora vamos a ver qué hay detrás. Nos manda su self-tape, nos gusta mucho, pero es cuando ya trabajas con ella en persona, cuando te das cuenta de 2 cosas. Yo creo que la capacidad de asimilar cualquier pequeña indicación, y ahí es donde ves tú lo moldeable que es un actor y en ese caso, pues eso, te das cuenta rápidamente que es una gran actriz, pero además el plus de compromiso, que decíamos, ¿no? Este es un proyecto en el que yo desde el primer día, desde el día que la conozco en el propio casting, le digo, va a ser muy difícil, es decir, va a ser un rodaje y ahí es cuando te das cuenta que por su parte además existe ese plus de compromiso, ¿no? Porque lo notas que más allá de ser profesional, ves las ganas, ¿no? que tiene. Y entonces, bueno, pues un pequeño milagro, la verdad. A ver, Milagro, quien haya visto un poco tu trayectoria, hay que decir que tienes como ojo para el talento. Sí. Recuérdate que la primera vez que nos conocimos, te pregunté, oye, quiero hacer un corto, esta abuela que protagonizaba tu... Correcto, y luego tuvo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y bueno, con Justicia también. Jovic, por ejemplo, fue su primer protagónico y mira dónde está ahora, ¿no? Sí, bueno, es en definitiva, yo he tenido mucha suerte siempre con el cast de las películas, José Luis Gil, Manquiña, o sea, gente con muchísima experiencia, con mucho talento. Y aquí ha sido todo lo contrario, ¿no? Encontrar una cara nueva, alguien que no había hecho cine hasta ahora, mucha publicidad y teatro, pero no cine, y estoy convencido que también le augura una gran carrera a Mariela. Lo hace brutal. Sí. A nivel de rodaje, ¿cuál sería, digamos, bueno, ya hemos hablado de los retos pero ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfrentar? Pues sobre todo el sentir que vas a contrarreloj, es decir, que ruedas contra el amanecer, ¿no? Claro, que es algo como... ¿A qué hora empezabais a rodar? Bueno, pues normalmente el equipo empezaba con la cena, ¿sí? Entonces hacíamos, pues que quedábamos como a las 7, de 7 a 8 cenas, y ya de 8 pues hasta que amanece, básicamente, ¿no? Hay esa anécdota de Michael Mann cuando están rodando no sé qué peli, que se empieza a volver loco en el set, ¿no? De noche. De Colatera, ¿será? Hay una peli en la que empieza a decir que apaguen el foco, y le dice el gaffer, le dice, no es el foco, es eso lo que está saliendo, no se puede apagar, ¿no? Pues esa tendría que ser la de Colatera. Entonces, esa urgencia que teníamos en un rodaje que estaba milimetrado, pues como he dicho, ¿no? Para optimizar esos recursos,
creo que al final un poco como que se traduce en la propia peli, ¿no? Este nerviosismo continuo por salir airosa de cada llamada de teléfono, ¿no? Entonces yo creo que el desafío era ese, tenemos 15 jornadas, que son muy pocas para lo que es un rodaje habitual, ¿no? Aunque es verdad que al ir en el vehículo con 2 cámaras, bueno, pues no por haber muchísimo más presupuesto tampoco se hubiera ido mucho más el tiempo de rodaje. Pero, bueno, y eso pues con un buen ayudante de dirección, como fue el caso, ¿no? Con Ignacio La Sierra, que está controlando el set y que todo el equipo que está rodando con muchas ganas, pero además esté velando porque se cumplan los plazos, pues al final salió. Luego, claro, hay una escena también bastante compleja, no voy a hacer mucho spoiler, es la única escena que hay, digamos, en interior, con la casa. Más personajes, la casa. Esa también debió de ser fue complicada. Esa incluso puede que sea incluso más compleja que... Fue complicada además, fíjate, claro, tú cuando estás en tu casa y tienes la idea, ¿no? Voy a hacer una película de una Rider donde hay un momento donde vamos a intentar como incluso hablar en el género zombie, ¿no? Ya cuando la veáis yo creo que se va a entender. Claro, entonces te imaginas, pues eso, un decorado que te permita mover la cámara como tú quieres, etc. Y bueno, por diferentes circunstancias de producción, cosa como muy habitual, incluso en grandes producciones, tuvimos muy poco margen de trabajo en el espacio físico, que acabó condicionando también la secuencia, pero una vez más, pues gracias a la implicación de todo el mundo, a sentir que todo el mundo está remando en la misma dirección, a pesar de las X repeticiones que hay que hacer. Y bueno, es un momento angustioso donde creo que hay un momento además con otra actriz como bastante sensible y bueno, conseguimos que tuviese esa atmósfera también en el rodaje como para que luego se transmitiese al espectador. No sé si hay algo en concreto que te gustaría que, por ejemplo, que te preguntaran. No, hombre, está muy guay la entrevista. Además, ves, por ejemplo, ¿no? el valorar esos ítems de producción está muy guay, sí, porque normalmente pues ¿no? Las entrevistas van muchas veces encaminadas a lo que es la historia, ¿no? Claro, es que la gente no valora ese curro que hay detrás. Sí. O sea, hay una peli que se llama Lock, que supongo que, no sé, pues Tom Hardy en un coche, ¿no? De hecho, Rider es Lock, pero en bici, ¿no? Es un poco, ese era el argumento en el pitch que hacíamos. Y me acuerdo de ver los extras de la peli y ver cómo la habían rodado ellos. Ellos la rodaron en solo 6 días, lo que pasa que a 3 cámaras, en tiempo real, es decir, ellos, aunque luego había montaje, hacían la hora y media de peli del tirón. Y una cosa que nosotros no pudimos hacer y que a mí me hubiera encantado, aunque estoy como muy orgulloso del resultado final, es que ellos tuvieron la posibilidad de grabar a todos los partners, es decir, toda la gente, todos los actores y actrices que estaban al otro lado del teléfono, los estaban grabando simultáneamente en un estudio de grabación. Nosotros no pudimos hacer eso, lo cual condicionaba también el proceso, porque era una misma actriz dando la réplica de diferentes personajes. Y fue luego en postproducción cuando se incorporan las actrices. Toda la parte de los pantallazos del móvil. Incluso la propia voz. El interactuar, ¿no? Correcto. Entonces, con ellos. Victoria Santos, que es la otra protagonista de la peli, que da voz a Bernie, claro, ella tenía el doble esfuerzo de entrar en el mood, porque claro, no tienes no tienes la interacción con el actor. Correcto. Y no puedes hacer la réplica o efectivamente, de manera que te puedas, ¿no? Poner un poco como a la par, ¿no? Correcto. Y de hecho, desde el montaje, la película la ha montado José Manuel Jiménez y Lucía Casal, que son dos cracks del montaje. Necesitábamos montar la imagen antes que de acudir a la pecera, ¿no? Porque era allí donde esos tiempos nos permitían incluso trabajar el guión, ¿no? Y añadir cosas. Escuchaba y en el hueco, en el montaje claro, a la actriz, ¿no? Claro. Entonces, a nivel de guión, fue una ventaja porque puedes incluso reescribir cosas para que la peli pueda avanzar mejor. Correcto, pero al mismo tiempo para ella como actriz, bueno, pues era el reto de espera, que estoy con los cascos aquí, no estoy metida final, en el... Sí, al final era como trabajar en una peli de animación. Parecido, de hecho, eso es. Esos dobladores, de hecho, antes hemos visto en otras producciones de doblaje que incluso pues, hay hasta 2 actores en el estudio de doblaje. Sí. Y después de la pandemia eso se perdió. Claro. Y de hecho
actualmente muy pocas veces ya se reúnen ellos para... Nada, ya teletrabajo ya casi. Sí, teletrabajo en muchas ocasiones, entonces es un poco, ¿no? Eso, ¿no? Sí, sí. Fue curioso, o sea, dentro de lo que es el proceso, bueno, pues también algo que yo no había hecho antes, ¿no? Como algo peculiar que nos pasó. Luego, para elegir las localizaciones, bueno, eres de Zaragoza, se respira Zaragoza por todas partes, o sea, los maños, sí, claro, vamos claro. a saber... Bueno, de hecho hay una escena en la que dije, hostia, si la rodaron delante de la casa de mi hermana. ¿Después de cuál? ¿Qué parte? Ah, sí, sí. Esa que sí, eso es. Que además... que también me lo ha pasado la escena, porque ¿cómo la rodasteis también? Fue curioso. Sí que es verdad que cuando veáis la peli, no si tenéis oportunidad, ahí lo que queríamos era manifestar a través de la imagen lo que estaba pasando en su cabeza, ¿no? Ella está como centrifugando un montón de emociones en ese momento, entonces, bueno, pues a nivel visual quisimos mostrarlo, exponerlo con ella dando vueltas, ¿no? Entonces te he de decir que casi se cae Mariela porque llegó un momento donde claro, no cortas, son tomas donde no cortas, estás rodando a lo mejor con un tele y está en continuo movimiento, es un proceso... No, es muy... Correcto. Entonces, entre eso y que la toma era como larguísima, entre toma y toma Mariela estaba como en plan, oye, espera, ¿sabes? Déjame descansar, sí. Y claro, lo curioso es eso, ¿no? El mapa mental, ¿no? Donde acaba una calle y luego empieza otra que no... Pero eso es lo curioso como para los que somos de aquí, ¿no? Pero y luego para grabarla girando, ¿qué truco usasteis ahí de nada. cámara? Ella girando de verdad y nosotros girando, ¿sabes? Pero, o sea, sufriendo, la verdad que... Vamos, que no se cayó ella, nos caísteis vosotros de mirar. Correcto, sí, es verdad que ahí, pues, el gran trabajo de Adrián Barcelona de apañarse con los elementos que teníamos, bueno, pues queda patente, sí. Eso no lo hace Tom Cruise, ¿eh? Tom Cruise lo hace, pero corriendo, no en bici. Pues bueno, pues no sé, ¿qué esperas? Dile aquí a los seguidores de Cinemas Comics que pueden esperar de la peli, yo os animo a que la veáis porque realmente mola mucho y bueno, la vais a tener en toda España, o sea, no tienes excusa para no verla. Pues eso, que es verdad que es una peli como que tiene los pies muy en el suelo, muy tomada a tierra de las cosas que nos pasan en nuestro día, a nosotros y a la gente que nos rodea, pero vestida con las claves del thriller, que creo que es todo, como siempre, como mucho más entretenido, ¿no? El sufrir con alguien que lo está pasando mal, entre comillas. Y bueno, pues que si tenéis cine al lado de vuestra casa, pues que vayáis la primera semana, que es verdad que es cuando necesitamos que la gente acuda a las salas. Y si no, pues habrá una segunda oportunidad seguro cuando esté en plataformas, que es donde creemos que puede tener una vida más que próspera. Hola, pues hasta aquí la entrevista. Además me alegra mucho el poder hacer una entrevista contigo aquí en persona. O sea, es maravilloso. Yo encantado, Carlos. Muchas gracias. Bueno, Cinemas Comics, apreciamos vuestra compañía. Dale like, suscribíos y dejad vuestra opinión. Nos vemos en los comentarios, es hora de continuar la acción.